Buenas compañeros y licenciado Daniel Valladares. El tema del que estaremos hablando hoy es la transformación de la sociedad, basándonos en el libro de Milos Forman, titulado como Gobierno y Sociedad en Centroamérica 1680 y 1840. Estaremos desarrollando los desglosaremos totalmente y estaremos hablando de lo que pasó en esta época y le brindaremos varios hechos históricos que pasaron. eh, Les brindaremos también varios conceptos que yo sé que a ustedes les va a interesar, ya que son información súper importante. Espero y pongan atención y disfruten bastante y sobre todo que entiendan el tema. Los dejo con mi compañero que les hablará más. Hola, licenciado Daniel Valladares, yo soy Antonio Mejía y vengo a hablarle un poco sobre el capítulo 6, pues que en este se aborda por la transformación de Centroamérica durante el gobierno de los Habsburgos a los Borbones en España, ¿verdad? Y pues que en este se destaca la influencia de este cambio en la economía y la administración colonial. Durante el dominio de los Habsburgos, la economía se centraba en la extracción de minerales y el trueque limitado. Eh, el trueque limitado. El gobierno se basaba también en la iglesia y en políticas de control de la mano de obra y el comercio. También con los Borbones se buscó como fortalecer la economía colonial mediante la promoción de fábricas, monopolios y una agricultura más productiva. Se redujeron los impuestos, ¿verdad? Y sobre la plata para estimular su producción, lo que llevó a un auge minero en Honduras. Pues podríamos decir que, sin embargo, la explotación de la plata estuvo, ¿cómo podría decir? Estuvo marcada por problemas como la falta de una casa, la falta de un hogar, de acuñación, el contrabando y la influencia de los comerciantes guatemaltecos, quienes, pues estos eran los que controlaban el comercio y la producción. Y pues también cabe hablar sobre la escasez de mano de obra, que también limitaba la producción minera y lo que llevó a la captura de indígenas, pues para trabajar en las minas, ¿verdad? Eh, la producción de añil también aumentó exacerbando la escasez de trabajadores y causando conflictos sociales. Y a pesar de estos desafíos, la expansión económica transformó a Centroamérica en una colonia más integrada en el sistema comercial mundial, con Guatemala como un centro de comercio importante. Y en resumen, pues el cambio de gobierno y las políticas económicas y comerciales, pues como se dijo, pues llevaron una transformación significativa y una mayor integración en el sistema comercial, como en el comercial internacional. Y pues sin embargo, esta transformación también trajo desafíos como la explotación laboral y el control de la riqueza por parte de una élite comercial. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Vanegas Turcios y bueno, Chiquimula y Zacapa sufrieron una hambruna de 5 años en la siguiente década, causada por la esterilidad del suelo que redujo aún más la cantidad de trabajadores. Los indios huían de los pueblos para buscar maíz en San Salvador, Sonsonate y Guatemala. Los pueblos eran incapaces de cumplir con sus pagos de atributos con base de los conteos anticuados de pobladores. El gobernador de Comayagua invadió la provincia de Chiquimula aparentemente en busca de trabajadores fugitivos y se llevó a las familias morosas en el pago de tributo. Una vez colocadas en las áreas mineras, las familias que perdían sus varones porque escapaban o morían se veían obligadas a trabajar. Muchachos y muchachas eran obligados a someterse a punta de latigazos. Los indios quedaron reducidos a las áreas de minería en regiones anteriormente no colonizadas en Honduras. Se organizó una gran conquista de la tribuna de los payas.
de quienes se decía que eran hallados de los ingleses, que resultó en 2 pequeños asentamientos, con un total de 197 indios, grandes y pequeños. Una vez reducidos, los indios tendían a escapar. Desde 1728 los indios estaban regresando a las montañas y formaba un fraile. 23 años después, unas entradas de los españoles condujo a un encuentro de los zambos, quienes eran muchos y muy expertos en el manejo de las armas. La expedición capturó a 13, que fueron envueltos y amarrados con cueros, antes de retirarse río arriba en canoas, pero los botes en que llevaban los capturados se dieron vuelta y los indios se ahogaron. En contraste con la inercia de la época de los Habsburgos, este patrón, que se repetiría luego en otras industrias, fue significativo. En resumen, la inversión fiscal y laboral de los Borbones se simuló a una industria poco explotada. A medida de que se desarrollaba en la industria, los comerciantes maltecos, en virtud de sus posiciones estratégicas en el centro del comercio legal y gracias al control que tenían sobre la capital, se quedaban con la mayoría de las utilidades. Buenas Lick, soy Anthony Reyes y voy a hablar sobre los asentamientos caribeños en Centroamérica en 1743. Siguiendo con el tema, les voy a hablar un poco sobre los asentamientos caribeños que se dieron en Centroamérica en 1743. Les voy a hablar sobre la región y pequeñas observaciones que se hicieron en esa época sobre esa misma región. ¿Okay? El Golfo de Honduras, región Golfo de Honduras. Observación: castillo con 63 hombres. Dice que el castillo estaba en mal estado y que los soldados no podían manejar sus armas. Son observaciones que se hicieron. Entonces es decir que solo era como una protección que se hicieron ellos mismos, porque ya que no podían manejar ni armas o sea que era casi algo innecesario, por decirlo así. El castillo estaba en mal estado y eran 63 soldados, por decirlo así, pero no podían manejar armas, entonces no le veo lógica, ¿verdad? Segunda región: Puerto de Omoa y Puerto Caballo. Se dice que canoas procedentes de San Pedro Sula, abordadas por zambos y misquitos, invadían este río por más de 50 lenguas, robando a los pueblos que habitaban en esos lugares. Río Chamelecón, desagüe para la mayor parte de Honduras. Los zambos y los misquitos han invadido los ríos para robar a los 5 pueblos que habitan en esta costa. Siguiendo con otra región, el río Lua, como observación, monasterio con indios y caques. Otra región es el puerto Sal, como observación, dice entrada solamente con 30 lenguas, es un buen puerto, es utilizado para el comercio del contrabando. Otra región más es Trujillo, como observación, tiene poblado por los ingleses desde 1742. Esto fue la descripción de una parte de la costa del Mar del Norte y una parte del Mar del Sur, todo esto ocurriendo en el año de 1743. Siguiendo con los asentamientos, el comercio revitalizado extraía gran parte del dinero recién acuñado por Guatemala. Todo el comercio en mercadería importada se intercambiaba por plata y por añil y cacao. También se dice que en 1746 se afirma que entre 500,000 y 600,000 pesos salen anualmente hacia Nueva España. Solo el aumento del valor de un producto agrícola en el mercado mundial podría traer el capital en vez de aguantarlo. Esto fue lo que ocurrió al final de la Guerra de la Oreja de Genghis, que la demanda del añil aumentó. También tenemos que saber que el añil ha servido como producto básico de comercio desde su exportación a finales del siglo XVI. A pesar del deterioro del comercio en el Atlántico, se producía y se enviaba al Perú y a México para usarse en las textileras. Se dice que continuó teniendo demanda en Europa, pero los costos de producción, transporte, impuestos, intermediarios, así como los efectos negativos de los piratas del Caribe, o sea, ladrones, los funcionarios corruptos, las intermitentes guerras europeas que marchaban en contra del comercio en el Atlántico. Traficantes ingleses provenientes de Jamaica cultivaban madera de tinte en el río Belice de Guatemala y en la laguna Campeche de Yucatán
para satisfacer la demanda europea hacia finales del siglo XVII. Se dice que el aumento en la producción del textil inglés y su comercio de reexportación hicieron que el añil se hiciera más importante, pero esto no cabe también que el añil introducido a la India tenía potencial limitado. La demanda aumentó drásticamente en toda Europa durante el primer tercio del siglo XVIII. La guerra de la oreja de Genghis entre 1739 y 1749 le puso presión al mercado. Y ante esto Brasil, República Dominicana y Carolina respondieron con su ofrecimiento del producto, pero se prefería el añil proveniente de Guatemala por su mayor calidad. Debido a esto, la demanda aumentó como en el Pacífico, así como en el Atlántico. Pero en esas épocas, o en esos años, los malos medios de transporte o los malos barcos, se podría decir, que afrontaban o presentaban un obstáculo al comercio del añil. No obstante a esto, habían barcos que viajaban entre La Habana y Guatemala, pero se enfrentaban a un doble peligro, ya que los británicos vigilaban estos dos puertos. Un barco de esos lleno de añil fue capturado en la bahía de Honduras. Eso fue durante la guerra de la Sucesión Española, mientras que el otro fue capturado en tránsito hacia La Habana. Pero la construcción de un puerto en Omoa solo les ofreció una solución parcial. En el cuadro 6.3 se muestra el lento proceso que se necesitó para cambiar los patrones del comercio durante la primera mitad del siglo XVIII. La mayor parte del añil destinado a Europa viajó por tierra hasta Veracruz. Solo un barco llegó a Honduras en los primeros 35 años del siglo. Luego después terminó la guerra en 1749 y el comercio se expandió y se transportó más tonelaje de Honduras a España. En la época de la independencia, el clan de los Vidarre era una de las camarillas más poderosas de Centroamérica. Hay muchos otros ejemplos de la creación de la nueva élite colonial. Simón Larrazabal llegó en 1725 como capitán del barco y comerciante que trabajaba para Pedro Carrillo de Cádiz. Su nieto llegó a ser líder como comerciante en 1752. Su hijo Domingo fue prominente liberal y escribió la primera historia extensa de Centroamérica. Martín Barruida y luego Gregorio Urrela llegaron en la época de 1770. Sus hijos fueron prominentes en el movimiento independentista y la política nacional. Continuando con el tema, entró una nueva capital en la colonia y con él llegaron nuevas familias que asumieron el control del comercio, la producción y el trabajo. Sin embargo, su invasión no se limita a las ciudades, por el contrario, entraban en el campo y usurparon la posición tradicional que también tenían los agricultores coloniales. Cuando llegaron los peninsulares atraídos por la riqueza del añil, los criollos atacaron y surgieron unas disputas por los derechos de los peninsulares, por comprar cargos o pertenecer al Cabildo de San Salvador, o por comprar tierras a través de la administración del impuesto sobre compras de tierra. Los peninsulares acusaron a los criollos más prominentes de formar grupos antiespañoles, de hostigarles y de asaltarles. El conflicto entre los criollos y peninsulares habría llegado a un punto crítico. Se decía que la república estaba tensa y que se movía contra los europeos. Los criollos no estaban completamente sin poder. Mientras tuvieran el poder sobre el cabildo salvadoreño, podrían controlar la mano de obra y de producción. Durante este tiempo, con el crecimiento de los mercados internos, se acompañó también el aumento de la producción mineral y del añil. Las fuerzas laborales dedicadas a la minería y la agricultura del añil necesitaban comida y ropa. Entonces se desarrolló un sistema de dependencia en muchas de las regiones. Las áreas de añil y de plata y ganado se conectaban a través de los canales mercantiles con las regiones productoras de ropa y trigo, los cuales también estaban atraídos por el aumento en el precio de sus productos. Se formó una nueva Centroamérica drásticamente diferente de su predecesora, económicamente aislada y más integrada dentro de sus confines y dentro de la red de comercio europeo. El desastre natural y la guerra golpearon con particularidad a los productores afectados entre 1769 y 1773 y luego entre 1800 y 1805. Las regiones añileras fueron atacadas por grandes infestaciones de langostas. Los alcaldes mayores no podrían recaudar entre los productores lo necesario para los indios de repartimiento. Tampoco los agricultores podían seguir pagando
los préstamos que habían contraído con los comerciantes guatemaltecos. El poder crediticio de los comerciantes guatemaltecos también se extendía a la minería y posteriormente al ganado. Como lo hemos visto anteriormente, los empresarios abastecían de azogue, alimento y ropa a los mineros, en tanto que recibían plata de productores en local de la mina. Gracias a las alianzas familiares y el control de puestos gubernamentales importantes, los comerciantes de la ciudad llegaron a dominar la producción y la comercialización de telas y alimentos con repartimientos de trabajadores en el altiplano, los cuales surgieron suministrando la fuerza laboral ya era entonces tradicional y las pocas poblaciones españolas de altiplano no podían reunir suficiente voz para la instrucción de comerciantes y del gobierno. Mi nombre es Yesimar Ponce y yo les voy a hablar acerca de algunos puntos de cosas que sucedieron en la sociedad colonial. En esta época se dio el desarrollo de Tegucigalpa como centro de actividades. Todo esto se da en el primer tercio del siglo XVIII. Anteriormente, estas actividades se encontraban más al sur de nuestro país. Esto reflejó la expansión de la producción mineral durante este periodo y también lo pudo reflejar en Guatemala en los años de 1745. Se dio el testimonio por parte de informes de Luis Navarro de toda la costa marítima del norte y por parte del sur de la Capitanía General del entorno guatemalteco. 3. En este entonces se exportaba añil desde nuestro país. Todo este añil se vendía a Perú a un precio mucho menor al que se vendía en Europa, porque ni el añil de flor tampoco era sobresaliente, que se enviaba a Europa, así como se enviaba al Perú. Todo esto desde Guatemala y Honduras. 3. Todo el añil que se exportaba en esta época salía desde el puerto de San Fernando de Omoa. En este entonces el impuesto que ellos pagaban era de 4 lempiras por cada zurrón de añil. Se refleja que en esta época hay una lista incompleta de las exportaciones que salían desde Centroamérica. Todo esto entre los años de 1778 y 1785. 3. En esta época hubo un noticiario que en ese entonces se les decía a las personas que formaban parte de los poderes del Estado político que fue denunciado y este mismo fue perseguido durante 10 años. ¿Qué pasó? No pudo obtener su sueldo de trabajo hasta el año de 1768. Todo esto se dio en Guatemala. En esta época también se dio la evolución económica de Guatemala. Y con esto llegamos ya al final de nuestra presentación. Gracias por su atención, espero hayan entendido el tema a profundidad y que hayan entendido cada concepto que nosotros le dimos y cada hecho histórico y que hayan conocido un poco más de la historia y la transformación de la colonia. Así que nada, gracias licenciado Daniel Valladares y gracias por todo.